la Biblia, el fundamento de la fe occidental. Pero ¿y si les dijera que guarda un secreto, una verdad enterrada bajo capas de traducción e interpretación? Una verdad tan impactante que podría reescribir la historia tal como la conocemos. Una verdad sobre una diosa oscura que reinó supremamente antes del amanecer de los tiempos. Viajamos al principio de todo, no al jardín del Edén, sino al caos primordial de la mitología órfica. Aquí, del huevo cósmico, emergió Fanes, el dorado, el primer rey, radiante de luz y con el poder de la creación. Pero el reino de Fanes no iba a durar. De él surgió Nyx, su hija, la encarnación de la noche. Una figura envuelta en misterio, heredó el trono, una reina oscura en un universo naciente. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Mientras el Génesis habla de la separación de la luz y la oscuridad, la tradición órfica nos cuenta una historia diferente. Nyx, la diosa oscura, reinaba suprema. Ella dio a luz a Gea, la tierra, y a Urano, el cielo, estableciendo las bases de nuestro mundo. Fanes entonces se unió con su hija Nyx, la madre de los sueños, y le entregó el gobierno. Colocó en sus manos su poderoso bastón, el cetro de Iricaepaios, y le otorgó el don de la profecía. Nyx, la nodriza de los dioses, hizo evidentes a aquellos que antes estaban ocultos. Dio a luz a Yaya, cuyo nombre significa tierra, y a Urano, los límites de la mente, cuyo nombre significa cielo, y entregó el cetro de Fanes a Urano, y, de ese modo, le otorgó la realeza. Urano y Yaya se unieron y este es el primer matrimonio. Nyx, a menudo relegada a las notas al pie de la mitología, jugó un papel fundamental. No era simplemente la ausencia de luz, sino una fuerza poderosa por derecho propio. Una reina, una madre, una profetisa. Pero ¿por qué se suprimió su historia? ¿Por qué la Biblia y las tradiciones posteriores eligieron centrarse en la luz, dejando de lado la oscuridad? Para responder a esa pregunta, profundizamos en los misterios de Nyx, descubriendo su influencia oculta y buscamos restaurar su lugar legítimo en la historia de la creación. Nyx. El nombre en sí mismo susurra en el viento, evocando imágenes de oscuridad aterciopelada y la extensión infinita del cielo nocturno. Pero, ¿quién era esta diosa enigmática que reinaba antes del amanecer del mundo tal como lo conocemos? Nyx era más que solo la ausencia de luz. Era la encarnación misma de la noche, una fuerza primordial más antigua que los propios dioses. Mientras que las deidades olímpicas discutían y luchaban, Nyx permanecía distante, una figura de inmenso poder y autoridad silenciosa. De las profundidades de su ser, dio a luz a una hueste de deidades, cada una de las cuales personificaba un aspecto de la noche y sus misterios. El sueño, la muerte, los sueños e incluso la discordia, todos surgieron de Nyx, mostrando su dominio sobre los reinos ocultos de la existencia. Hesíodo, en su Teogonía, pinta una imagen vívida de la morada de Nyx, un lugar repugnante y húmedo que incluso los dioses aborrecen. Allí reside en su morada oscura, donde el día y la noche se encuentran y se cruzan en el umbral. Píndaro, otro antiguo poeta griego, describe el reino de Nyx como un lugar donde las corrientes lentas de la noche oscura arrojan una penumbra ilimitada. Pero Nyx no era simplemente una figura de oscuridad y terror. También se la asociaba con la profecía y la adivinación, una diosa que guardaba los secretos del universo dentro de su abrazo sombrío. Y aquí es donde la tradición órfica ofrece una visión tentadora de una verdad oculta. Hablan de las 3 noches y sugieren que Fanes, el primer rey, arrancó la flor cortada de la noche. ¿Podría ser esta una referencia a una trinidad primordial, con Nyx en el centro? ¿Un secreto escondido a plena vista, esperando ser descubierto? La escasez de detalles sobre el reinado de Nyx en los textos órficos no hace más que ahondar el misterio. ¿Qué creó durante su tiempo como reina? ¿Qué sabiduría impartió a sus hijos? ¿Y por qué las tradiciones posteriores eligieron ocultar su historia,
centrándose en cambio en los dioses brillantes del Olimpo. Para entender esto, necesitamos observar cómo la cultura griega recibió a Nyx y por qué era venerada pero temida. Nyx, la diosa envuelta en la oscuridad, ocupaba un lugar único en los corazones y las mentes de los antiguos griegos. Mientras que los dioses del Olimpo, con sus vibrantes personalidades y sus hazañas espectaculares, dominaban el escenario de la mitología, Nyx seguía siendo una figura de reverencia y temor. A diferencia de los dioses más antropomórficos, Nyx a menudo se representaba como una fuerza abstracta, una figura sombría con alas o un manto estrellado. Ella era la encarnación de la noche misma, un poder primordial que precedía al orden olímpico. Filósofos como Hesíodo, cuya teogonía nos brindó algunos de los relatos más antiguos sobre Nyx, reconocieron su inmenso poder. Incluso Zeus, el rey de los dioses, la trataba con cautela, consciente de sus antiguos orígenes y su dominio sobre las fuerzas de la oscuridad. Esta admiración que sentía Zeus por Nyx lo dice todo. Sugiere un reconocimiento de su poder primordial, un poder que ni siquiera el poderoso rey olímpico se atrevía a desafiar. Algunos estudiosos incluso interpretan esto como miedo, insinuando un posible conflicto entre las viejas costumbres y las nuevas. Imaginen la escena: Zeus, el dios del trueno, gobernante del cielo, reacio a actuar contra la diosa de la noche. Esta tensión entre la luz y la oscuridad, entre el orden establecido y las fuerzas primordiales, añade otra capa al complejo tapiz de la mitología griega. A pesar de su limitado papel en los mitos olímpicos, Nyx era adorada y venerada por derecho propio. En Megara, una antigua ciudad cerca de Atenas, tenía un oráculo donde la gente buscaba su sabiduría y guía. Esto demuestra que, si bien podía ser temida, también era respetada y buscada por sus habilidades proféticas. Los antiguos griegos, al parecer, tenían opiniones encontradas sobre Nyx. Era a la vez una fuente de miedo y una figura de reverencia, un recordatorio del poder de la oscuridad y de los misterios que se encuentran más allá del alcance del sol. ¿Pero por qué Nyx siguió siendo una figura relativamente oscura en la mitología griega? Nyx, la diosa de la noche, no era simplemente una fuerza pasiva en el cosmos. Era una creadora, una madre, una fuente de vida y cambio. De sus profundidades sombrías surgieron una serie de poderosos seres, dando forma al tejido mismo de la existencia. Hypnos, el portador del sueño y los sueños, ofrecía un respiro de las pruebas del día. Tánatos, la encarnación de la muerte, aseguraba el ciclo natural de la vida y el renacimiento. Eris, la diosa de la discordia, introdujo el conflicto y el cambio, impulsando el progreso y la evolución. Y las Moiras, las tres parcas, hilaban los hilos del destino, determinando el curso de cada vida. Pero el poder creativo de Nyx se extendía más allá de dar a luz a deidades individuales. En algunos relatos órficos se le atribuye haber puesto un huevo de plata, del que surgió un segundo cosmos, un mundo más estructurado y ordenado que el reino caótico que lo precedió. Este segundo cosmos, nacido de la oscuridad de Nyx, representa un paso crucial en la evolución del universo. Es un mundo donde las fuerzas primordiales son domadas, donde el orden comienza a emerger del caos. Nyx reinó sobre este segundo cosmos, su oscuridad proporcionando un terreno fértil para la gestación de nuevos dioses y el eventual ascenso del orden olímpico. Pero su reinado no fue de estancamiento. Fue una época de profunda transformación, un periodo de oscuridad necesario antes del amanecer de una nueva era. Y aquí vemos un elemento crucial en la cosmogonía órfica, el concepto de sucesión. Nyx, la segunda gobernante, entrega voluntariamente el cetro del poder a su hijo, Urano. Este acto de libre albedrío prepara el escenario para las futuras luchas y triunfos de los dioses olímpicos. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Cómo se conecta Nyx, esta enigmática diosa de la noche, con la gran narrativa de la creación? ¿Y qué secretos guarda que podrían arrojar nueva luz sobre textos antiguos como la Biblia? Dirijamos nuestra mirada al libro del Génesis, la base de la religión occidental. ¿Podría este antiguo texto contener pistas ocultas sobre la diosa oscura y su papel en la creación? Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día. Entonces Fanis hizo que muchas cosas ocurrieran. Construyó una morada eterna para los dioses inmortales. Él trajo la luna, y para los seres efímeros hizo un mundo separado de los inmortales, con leyes naturales y un sol como su señor. Estas cosas las hizo él, Iricaepaios, el primer rey, desde su trono en la oscura niebla de la cueva, Antron, de su hija Nyx. Noten,
la sutil conexión aquí. Mientras que el Génesis habla de la separación de la luz y la oscuridad, la tradición órfica sitúa a Fans, el creador, dentro de la cueva de Nyx. Esto sugiere que incluso el acto de la creación misma se origina en la oscuridad desde el vientre de la noche. El Génesis nos dice que Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Pero en la cosmogonía órfica, Nyx no es simplemente la ausencia de luz. Es una entidad poderosa por derecho propio, la madre de la creación, la fuente de la que incluso Fanes, el dorado, emerge. El Génesis habla de un primer día, lo que implica una progresión lineal del tiempo. Pero la tradición órfica insinúa una comprensión más cíclica de la creación, donde la oscuridad precede y da a luz a la luz, y luego la luz da a luz a la oscuridad. Nyx, como la diosa primordial de la noche, encarna esta naturaleza cíclica, existiendo antes, durante y después de la aparición del primer día. El texto órfico revela un detalle fascinante. Fanes crea desde dentro de la cueva de Nyx con su madre y luego da a luz a su hija, también llamada Nyx. Esto resalta la triple naturaleza de la diosa. Ella es a la vez la madre de Fanes, la fuente de su ser, y su hija, ya que más tarde se une a él para continuar el ciclo de la creación. Esta paradoja apunta a su naturaleza atemporal, existiendo fuera de la progresión lineal del tiempo. Génesis, capítulo 1, versículo 6, dice: Dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Esta expansión, también conocida como el firmamento, es un elemento clave en la historia bíblica de la creación. Divide las aguas primordiales, creando un espacio para los cielos arriba y la tierra abajo. Oh, glorioso Fanis, tú eres justicia, prudencia y verdad, engendrado por la noche que brilla con estrellas, y así dividió el mundo entre dioses y mortales. Aquí, el texto órfico alaba a Fanes, pero también reconoce su origen en Nyx, la noche que brilla con estrellas. Esto nos recuerda que incluso Fanes, el radiante creador, está conectado a la oscuridad, al poder primordial de la noche. Tanto el Génesis como la tradición órfica describen una separación, una división. En el Génesis es la separación de las aguas. En el texto órfico es la división entre el reino de los dioses y el mundo de los mortales. Esto sugiere un paralelismo entre los dos relatos, con el acto de división de Fanes reflejando la creación del firmamento en el Génesis. Pero aquí es donde la lectura entre líneas se vuelve aún más intrigante. El texto órfico nos dice que Fanes crea esta división entre dioses y mortales. Esto implica un acto consciente de separación, una creación deliberada de límites. ¿Podría interpretarse esto como que Fanes está estableciendo su propio reino de luz, distinto de la oscuridad primordial de Nyx? ¿Es este acto de separación un presagio del eventual conflicto entre el orden olímpico y las fuerzas primordiales más antiguas? La lectura entre líneas abre nuevas vías de interpretación. Sugiere una tensión oculta dentro de la historia de la creación, una lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad que continuará dando forma al cosmos. Génesis, capítulo 1, versículos 8 al 10, describe la siguiente etapa de la creación. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase la tierra seca. Y fue así. Y llamó Dios a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Vemos la aparición de la tierra y los mares, marcando un paso más en el proceso de creación. Esta separación de la tierra y el agua establece aún más el orden dentro del cosmos. ¿Pero qué nos dice la tradición órfica sobre esta etapa? Fanes luego se unió a su hija Nyx, la madre de los sueños, y le dio el gobierno. Puso en sus manos su poderoso bastón, el cetro de Iricaepaios, y le otorgó el don de la profecía. Nyx, la nodriza de los dioses, hizo visibles a aquellos que antes estaban ocultos. Dio a luz a Gaia, cuyo nombre significa tierra, y a Ouranos, los límites de la mente, Orianos, cuyo nombre significa cielo. Y le dio el cetro de Fanis a Ouranos, y con ello le dio la realeza. Ouranos y Gaia se unieron, y este es el primer matrimonio. Aquí es donde la lectura entre líneas revela un paralelismo fascinante. Mientras que el Génesis describe la aparición de la tierra, el texto órfico nos dice que Nyx da a luz a Gaia, cuyo nombre significa tierra. Esto sugiere que Nyx, la diosa de la noche,
juega un papel crucial en la creación del mundo físico. El texto órfico también describe la sucesión de poder de Fanes a Uranos mediada a través de Nix. Este acto de pasar el cetro simboliza la transición del primer cosmos al segundo, del reino de la luz a la aparición de un mundo más estructurado. Hace eco del paso del segundo día, o como lo llamaron los órficos, el reinado del segundo rey cósmico. Y aquí está el punto crucial. Nix, en esta segunda iteración, ya no es la madre primordial que existía antes de Fanes. Ahora es su hija, nacida en el cosmos que él creó. Sin embargo, conserva su poder y su conexión con la oscuridad, dando a luz a los propios cimientos del mundo físico, Gaia y Uranos. Esta segunda iteración de Nix, embarazada de las deidades primordiales del segundo cosmos, representa un punto de transición en la historia de la creación órfica. Ella es el puente entre el primer y segundo cosmos, encarnando la continuidad de la creación a pesar del cambio de poder. La lectura entre líneas revela una profundidad oculta dentro de la narrativa del Génesis. Sugiere que Nix, la diosa de la noche, no está ausente de la historia bíblica de la creación, sino que está entretejida en su misma trama. Oculta entre la oscuridad de sus líneas, al comprender su papel en la cosmogonía órfica, podemos desentrañar una comprensión más profunda de los mitos de la creación que han dado forma a nuestro mundo. Génesis, capítulo 1, versículo 10, concluye esta etapa de la creación con la afirmación: «Y vio Dios que era bueno». Esta declaración enfatiza la aprobación divina de la tierra y los mares recién formados, destacando el orden y la belleza que emergen del caos primordial. Nix, la nodriza de los dioses, hizo visibles a aquellos que antes estaban ocultos. Dio a luz a Gaia, cuyo nombre significa tierra, y a Ouranos, los límites de la mente, cuyo nombre significa cielo, y le dio el cetro de Fanis a Ouranos, y con ello le dio la realeza. El texto órfico revela un detalle crucial que a menudo se pasa por alto en las interpretaciones tradicionales del Génesis. Nos dice que Nix, la diosa de la noche, es la que hizo visibles a aquellos que antes estaban ocultos. Esto sugiere que ella jugó un papel activo en la creación de los elementos primordiales de la creación, incluyendo a Gaia, la tierra. Además, el texto órfico describe una transición pacífica del poder de Nix a su hijo, Ouranos. Este acto de entregar voluntariamente el cetro representa un momento único en las cosmogonías órfica y griega. Es un último acto de libre albedrío y cooperación antes de la era de conflicto y agitación que caracteriza el reinado de los dioses posteriores. A partir de este punto, los mitos están llenos de historias de lucha y violencia a medida que el mundo dominado por los hombres de los dioses olímpicos ocupa el centro del escenario. Pero Nix, la madre primordial, sigue siendo una presencia constante, una testigo silenciosa del drama que se desarrolla en el cosmos. La lectura entre líneas del Génesis y las rapsodias órficas revela una verdad oculta. La historia de la creación no es únicamente una historia de decreto divino, sino una compleja interacción de luz y oscuridad, masculino y femenino, orden y caos. Nix, la diosa a menudo velada por la historia y escondida a plena vista, emerge como una figura central en este drama cósmico. Todas las cosas se generan desde el vientre de la diosa Nix. Ella es la fuente, la madre eterna, la oscuridad siempre presente de la que surge toda la creación. Las teogonías órficas, con su énfasis en Nix y la sucesión de gobernantes divinos, ofrecen una alternativa radical a la cosmovisión monoteísta que ha dominado el pensamiento occidental durante siglos. Al trazar paralelismos entre Nix y Elohim, la forma plural de Dios utilizada en la Biblia hebrea, podemos empezar a cuestionar la exclusividad del propio monoteísmo. La existencia de múltiples figuras creadoras en varias culturas sugiere que la humanidad siempre ha concebido la divinidad de diversas maneras. El politeísmo, el enoteísmo e incluso el panteísmo fueron en su día sistemas de creencias predominantes que reconocían una pluralidad de seres o fuerzas divinas. El propio concepto de Elohim, siendo una pluralidad de seres dentro de la Biblia hebrea, plantea interrogantes sobre la estricta interpretación monoteísta que surgió posteriormente. ¿Podría esta forma plural insinuar una realidad divina más compleja, un panteón de dioses trabajando juntos para llevar a cabo la creación? Al destacar el papel de Nix en la creación, podemos argumentar que el enfoque en un único Dios creador masculino es un desarrollo teológico posterior, uno que oscurece la comprensión anterior, más inclusiva, de la divinidad. Esta reinterpretación de las Escrituras abre posibilidades para una visión más matizada y amplia de lo divino, una que abarca lo femenino, lo oscuro y lo primordial. La historia de Nix nos recuerda que la verdad a menudo se esconde a plena vista, esperando a ser redescubierta.
nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones, a abrazar la complejidad y a celebrar la diversidad de la experiencia y las creencias humanas. No se pierdan el próximo episodio, donde continuaremos nuestra exploración de la cosmogonía órfica y nos adentraremos en el reinado de Urano, el dios del cielo.